¿Qué tal, ciudadanía? Yo soy Don Trova y esto es Crónicas Pop. Y hoy vamos a conversar sobre un interesante y sorprendente tema: los espías chilenos durante la Guerra del Pacífico. Bueno, en realidad este servicio secreto venía trabajando desde antes que se iniciara el conflicto. Y algunos especialistas afirman que esto fue un gran acierto de las autoridades chilenas. Cabe mencionar que estos espías no eran gente especializada en el tema. En realidad este cuerpo de agentes era inorgánico. Tampoco fue autorizado por un decreto presidencial. Más bien surgió de la necesidad ante el escenario oscuro que se estaba generando en el norte. Pero el personaje clave en la implementación de este servicio secreto fue el diplomático chileno Joaquín Godoy Cruz, que en ese entonces fungía como ministro plenipotenciario de Chile en el Perú. Este caballero era el decano del cuerpo diplomático acreditado en Lima y era muy cercano al presidente peruano, ya que don Joaquín manejaba algunos negocios que tenía en Chile el presidente Mariano Ignacio Prado, personaje muy singular con muchos nexos con Chile. Ya haremos un material con la historia de este buen señor. Esta relación cercana y de confianza le permitía al ministro chileno tener acceso a las dependencias del presidente y con esto poder husmear dentro de la información que pasaba por esta importante oficina. Y es así que mientras se encontraba solo en el despacho, Godoy dio con un documento oculto dentro de un mamotreto, el cual llamó su atención, y cuán grande sería su sorpresa al leerlo y constatar que este contenía nada menos que el Tratado Secreto de Defensa Mutua entre el Perú y Bolivia. Entonces el señor Godoy hizo algo muy arriesgado. Se robó este documento, lo escondió dentro de sus ropas y se lo llevó a la embajada, donde dispuso que un hombre de su confianza se embarcara para Chile con el fin de entregar el acuerdo secreto a la autoridad chilena. Esto sucedió en el año 1873, 6 años antes de la guerra. Después de esto, don Joaquín Godoy vuelve al país y le propone al presidente de Chile crear un cuerpo de funcionarios a los cuales llamaron eufemísticamente prácticos, comisionados o agentes, para que se dediquen a la tarea de investigar las cosas que estaban sucediendo en las relaciones entre Perú y Bolivia, y a la vez investigar también qué pasaba con Argentina, ya que esta nación venía haciendo ruido con el tema de la Patagonia. Fue así como se fue armando esta red de espionaje, pero como les decía, estos espías no eran profesionales, no andaban armados, no colocaban bombas, no hacían operaciones estilo James Bond, solamente se centraban en buscar información. Estaban en eso cuando estalló la guerra. Entonces, al comienzo del conflicto, Chile ya cuenta con una buena red de espionaje que operaba en Perú y Bolivia, y en otras partes también, lo cual distaba mucho de los países aliados, los cuales no contaban con este tipo de organización. Continuando con las operaciones organizadas por el ministro Joaquín Godoy, les cuento que este decidió un día enviar a Bolivia al escritor y abogado chileno Carlos Walker Martínez, quien había sido muy amigo del expresidente de esa nación, Mariano Melgarejo, por lo cual Walker Martínez tenía buenas amistades por esos lados. Recordemos que además este noble ciudadano había contraído nupcias en Sucre con la ciudadana boliviana Sofía Linares Frías, así que este caballero había hecho buenas migas en el país altiplánico. Por otra parte, esta red de espionaje también tenía agentes en Europa, como el arquitecto Álvaro Casanova. Pero tal vez el más importante fue el insigne novelista chileno Alberto Blesgana, autor de Martín Rivas, considerado el padre de la novela chilena. Don Alberto era nada menos que el jefe de todo el espionaje chileno en Europa. Pero, ¿y qué hacían los espías chilenos en Europa? Pues investigar las compras de armamentos que estaban realizando los peruanos por esos lados y sabotear dichas operaciones recurriendo, eso sí, a la legalidad, ya que una vez identificada una operación, el embajador entregaba esa información a las autoridades del país donde se gestaba la venta, apelando a la neutralidad que debían mantener las naciones no involucradas en el conflicto y por lo tanto el impedimento de vender armas a países beligerantes. Bien, hasta ahora hemos hablado solo de espías varones, pero como veremos también hubo algunas damas que prestaron servicios a la patria en este campo del espionaje. Una de ellas, tal vez la más entretenida de todas, habría sido Anita Buendía, o también llamada Anita la Chilena, joven residente en Iquique, quien habría sido amante del general peruano Juan Buendía y Noriega, que al inicio de la guerra contaba con alrededor de 63 años. Este buen señor fue designado por el presidente Prado como general en jefe del Ejército del Sur.
Pero al parecer a este díscolo general le iba mejor con las damas que con la guerra, ya que su desempeño militar al inicio de las hostilidades fue bastante deplorable, lo que le significó severas críticas de sus propios compatriotas. Comenzó perdiendo Pisagua el 2 de noviembre de 1879 en lo que se considera como el primer desembarco anfibio con victoria para las fuerzas chilenas. Pero volvamos con Anita, cuyo verdadero nombre se ignora. Lo que sí se sabe es que era una hermosa muchacha chilena que fue amante del general Buendía, que como ya mencionamos, era comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Iquique. Sobre esta muchacha hay testimonio de oficiales chilenos y diplomáticos ecuatorianos. Anita Buendía inspiró el personaje de ficción Leonora Latorre, heroína de la novela Adiós al séptimo de línea del escritor Jorge Inostroza, obra que vio la luz en 1955, basada en el guión de un radioteatro del año 1948. Este autor tomó como base el libro La Generala Buendía, del escritor chileno Ramón Pacheco, publicado en 1885, en el cual la espía chilena se llamaba Emma, inspirada en Ana, una chilena que efectivamente existió y que fue espía en la Guerra del Pacífico. ¿Pero qué otros antecedentes se han podido encontrar sobre esta singular muchacha? El historiador chileno Pascual Ahumada Moreno, quien realizó una monumental recopilación de documentos de la Guerra del Pacífico, reprodujo una información tomada de un periódico boliviano que dio a conocer este hecho, donde se comentaban las razones de la derrota aliada en la Batalla de Dolores, o también llamada Batalla de San Francisco. El periódico altiplánico enfatizó irónicamente que se sabía que había un general Buendía, célebre por su constancia en hacer la corte a una chilena de 13 o 14 años en Iquique, y de la cual se decía que al general le arrancaba hábilmente todos los secretos de la campaña. Vaya, vaya. Por otra parte, la autora Paz Larraín Mira, en su artículo Mujeres tras la huella de los soldados, afirma que Alberto del Solar, un personaje real de la novela Adiós al séptimo de línea, quien fue un teniente del ejército chileno, escribió un diario donde se menciona a la famosa Anita Buendía, linda chilena de 18 años de edad, llamada así en recuerdo del famoso general de ese apellido, cuya pasión por la muchacha se hizo célebre. De la escasa información existente acerca de Anita, agrega en sus escritos el teniente del Solar, que la joven chilena no solo no negaba su antigua relación con el general, sino que se enorgullecía de ella, si bien resultaba innegable también que la chica era digna de su fama, linda, picaresca, vivaracha y provocativa. En la investigación de Paz Larraín se señala que además la misteriosa Anita efectivamente era espía del ejército chileno y que el general Buendía, reblandecido por su edad y por los vicios, habría confiado secretos importantes a la joven. Bien amigos, hasta acá llega esta breve crónica. Si les ha gustado o les ha servido esta información, les ruego apoyarme con un like. Muchas gracias. Hasta luego.